Se cumplió el primer debate sobre el proyecto de ley de simplicidad tributaria al interior de la Asamblea Nacional. La próxima semana se votará el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el tercer informe sobre los cambios a la Constitución. Organización de las Naciones Unidas recomienda al gobierno de Ecuador que se investiguen supuestas violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional de octubre pasado. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 29 de noviembre de 2019. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.c y a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Este viernes se cumplió el primer debate del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria urgente en materia económica. Ahora la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional deberá sistematizar las propuestas e incorporarlas en el informe para segundo debate. El Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe para primer debate del proyecto de simplicidad tributaria, que fue aprobado por unanimidad al interior de la Comisión del Régimen Económico y que logró casi el 80% de acuerdos al interior de la mesa. Sin embargo, el ponente del documento, Daniel Mendoza, expuso los temas que deben ser analizados por los 137 asambleístas. Por los préstamos otorgados para emprendimientos nuevos. Aquí también se encuentran posturas diferentes por parte de los legisladores, en la medida en la que pueden haber otras formas de incentivar los emprendimientos sin tener que exonerar esto a la banca. Sobre los puntos en los que la comisión llegó a acuerdos se refirió a la legisladora Gabriela Larreategui. Como la remisión de intereses, multas, recargos a los beneficiarios de créditos estudiantiles y a los beneficiarios de créditos agropecuarios, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, la simplificación de las obligaciones tributarias para los pequeños empresarios, tarifa cero de IVA para flores, para marcapasos, para bombas de insulina. Patricio Donoso califica como positivo el proyecto. Se refirió a la progresividad sobre el impuesto a las fundas plásticas. Sin embargo, la legisladora Lira Villalba cree que se debe potenciar más el mercado biodegradable. En que no es lo mismo salir de un almacén con un par de aspirinas, hacer lo mismo, en una funda, por supuesto, en una funda plástica, con 10 kilos de tomates. Por lo tanto, esa progresividad también tiene que estar referida al tamaño de la misma. Hemos dicho, no es suficiente que se le ponga simplemente el hecho del 50%, tiene que haber más componente biodegradable. Al igual que lo hizo al interior de la Comisión de Régimen, el asambleísta Carlos Berman cree que se debe dar beneficios a los ciudadanos de las provincias afectadas por el terremoto de abril. Como en el caso específico de la reducción de las tarifas eléctricas para los sectores productivos. Fernando Burbano cree que la simplificación tributaria reducirá los costos de recaudación y así se dinamizará la economía. Entre la función ejecutiva y la función legislativa y hay acuerdos previos, podemos ahorrar mucho tiempo y construir juntos leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano. El proyecto de ley pretende llevar tecnología 4G a la mayoría de zonas rurales del país. Jimena Peña habló sobre esto. Generemos los recursos que le permitan al Ecuador avanzar tecnológicamente de manera paulatina, sin sacrificar una excesiva cantidad de recursos. Tras varias intervenciones se cerró el debate al interior del Pleno del Parlamento. El documento volverá a la Comisión del Régimen Económico para que sean sistematizadas estas propuestas e inicia el tratamiento del informe para segundo y definitivo debate. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y como revisábamos, el Pleno de la Asamblea Nacional cumplió con el primer debate de este proyecto de ley. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner dialogó con el presidente de la Comisión del Régimen Económico y nos tiene las reacciones. Daniel Mendoza, asambleísta por la provincia de Manabí por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidente de la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control.
Bien, y ahora en nuestro espacio de entrevistas conversaremos con el presidente de la Comisión del Régimen Económico, mesa legislativa, que tramitó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre simplicidad tributaria. Bienvenido a la televisión legislativa, asambleísta Daniel Mendoza. Gracias por estos minutos para compartir con nosotros un poco del trabajo que fue el tratamiento al interior de la comisión para este día llevar a cabo esta sesión plenaria sobre el primer informe de este proyecto de ley. Sí, efectivamente estamos hoy dando trámite al debate amplio, transparente, participativo que se necesita para tramitar un proyecto de la trascendencia de este nuevo económico urgente que, como lo he venido repitiendo en diferentes espacios, ha recogido buena parte de los consensos previamente alcanzados por la mesa, lo cual permitió acelerar el trabajo en la comisión y lograr un consenso de casi el 78% del contenido de la ley o de la propuesta de ley y separar los temas en los que nos vamos a enfocar para un segundo informe, precisamente para tomar la decisión de ya sea eliminar de la propuesta o mejorar su redacción, aclarar su intención y subsanar cualquier alerta que los comisionados tengan. Sobre esos temas que generan un poco de mayor debate conversaremos en unos minutos, asambleísta, pero recordemos que el Ejecutivo envió anteriormente un proyecto de ley económico urgente que fue archivado por la Asamblea Nacional. En este nuevo documento, si bien hay un montón de cambios, también recoge las iniciativas presentadas en un inicio, por ejemplo, lo de la remisión de intereses, multas y recargos a los estudiantes. ¿Qué otro sentido mantiene el proyecto? Bueno, no solamente lo que se relaciona con los estudiantes, lo cual implicó un beneficio adicional porque la mesa propuso duplicar los tiempos, eso fue acogido por el Ejecutivo, a su vez también se acogió la propuesta en materia de la progresividad del impuesto a las fundas plásticas. También se acogió la propuesta de ampliar el alcance de la franja exenta de pago de tributos para el sector agropecuario, entre otras. Sin embargo, evidentemente hay otros puntos en los que todavía seguimos trabajando y creemos que este es un proyecto que ha sido construido de manera participativa y que estamos convencidos la Asamblea logrará esta vez pronunciarse a favor de lo que el país necesita hoy más que nunca. El Ecuador definitivamente debe trabajar por una estabilidad económica y no se puede mantener un déficit fiscal tan fuerte, tan profundo por un tiempo sostenido. Así que todo esfuerzo que hagamos para tratar de disminuir esa brecha fiscal, pues nos va a permitir garantizar un blindaje a la dolarización y garantizar un futuro de oportunidades para todos. ¿Cuáles serían entonces esos puntos que generan y necesitan mayor debate, sea al interior de la Comisión del Régimen y posterior en el Pleno? Lo hemos explicado ya en el Pleno, hemos compartido el sentimiento de que el Ecuador debe caminar hacia una conectividad total, más que nada en la zona rural. Somos un país en el que el 85% de la ruralidad aún no tiene acceso al Internet. Tenemos una infraestructura que está subutilizada y que bien podría ponerse al servicio de la ciudadanía para garantizar que donde llega la electricidad, llega el Internet. Hay una propuesta de parte del Ejecutivo del devengamiento de recursos que son de naturaleza pública y que tienen que recibirse en las arcas fiscales y sin embargo la propuesta plantea un sacrificio fiscal que obligue a las empresas a, en lugar de pagar eso al Estado, invertirlo en infraestructura tecnológica, proyectos de tecnología que permitan alcanzar ese Ecuador 100% conectado. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el control o la fiscalización que se le pueda dar a estos proyectos, porque al ser eminentemente recursos públicos, pues evidentemente debería ser el Estado quien los ejecute. Sin embargo, estamos trabajando de manera articulada con el Ejecutivo y con la Comisión y sus equipos de asesores para garantizar una mejor redacción y que se quede totalmente claro la transparencia y el control que se le debe dar a estos recursos. Ese es uno de los temas. Hay otros temas que evidentemente también generan preocupación, como ciertas exoneraciones que se estaría proponiendo para la banca, que pueda básicamente otorgar créditos para emprendimientos. Creo que si se logra de alguna manera conceptualizar más claramente lo que es un emprendedor, qué tipo de crédito va hacia el emprendimiento, quizás se podría dar paso a la propuesta. Sin embargo, también hay otras alternativas porque no es la única manera de apoyar al emprendimiento el dar crédito a través de la banca privada. Así que son temas que debemos analizar y debatir. Hay también una discrepancia alrededor de lo que son los bonos del Estado para pagar o para devolver el IVA de los gobiernos autónomos descentralizados. Creemos que es una medida importante que va a permitir que los
municipios, las prefecturas, tengan estos recursos para que puedan invertirlos en la obra pública que el Ecuador necesita, pero evidentemente hay que implementar un sistema de control para lo que va a ser la transacción de la venta de ese papel, porque se significará un descuento que evidentemente podría mal utilizarse o podría ser un espacio para que actores privados puedan de alguna manera beneficiarse de recursos públicos. Todo esto hay que analizarlo, hay que debatirlo y son los puntos en los que en definitiva nos vamos a enfocar para un segundo informe. Asambleístas, 50 artículos han recibido a distintas comparecencias de algunos sectores del país, de empresarios, académicos, otros asambleístas. ¿Cuál fue el trabajo al interior de la Comisión Legislativa? ¿Durante cuánto tiempo se trató el proyecto de ley? Bueno, hemos recibido principalmente las comparecencias que no pudimos recibir en el tratamiento anterior. Volvimos a recibir a las autoridades del Ejecutivo, que en definitiva son los autores del proyecto, para que puedan explicar de manera integral básicamente esta nueva propuesta, y luego hemos aprovechado el tiempo para debatir artículo por artículo y garantizar total transparencia en la nueva redacción que proponemos para cada uno de los básicamente contenidos de esta ley que han sido modificados. Hemos sesionado por más de 6 días, hemos recibido 19 comparecencias, más de 23 observaciones de diferentes legisladores, y lo vamos a continuar haciendo una vez que se dé por terminado el primer debate, garantizando que independientemente de cualquier fiesta festiva podemos sacar un informe para segundo debate y un pronunciamiento por parte del Pleno. Justamente sobre eso le quería preguntar, una vez superado el primer debate, ¿cuál será el proceso que realice la Comisión para elaborar el proyecto de ley para el segundo y definitivo debate? La ley establece que una vez que se cierra el primer debate, la Comisión tendrá que transcurrir 4 días, dice la ley, transcurrido el plazo de 4 días, se deberá remitir el informe para segundo debate. Esto quiere decir que si procedemos a dar por terminado el primer debate el día de hoy, tendríamos básicamente hasta el día martes para debatir el segundo informe, y el día miércoles podríamos proceder a votar. El miércoles o el jueves o cualquier día que tengamos ya dentro de los 30 días, básicamente un informe de consenso que tenga los votos de la mayoría de los comisionados. Este va a ser el cronograma de trabajo. Esperamos tener un informe ya para el próximo miércoles que podamos someter a votación, garantizando celeridad, porque creemos que evidentemente la ciudadanía necesita esta reforma lo antes posible, el país lo merece, lo amerita, la mejor reforma económica posible. Un poco sobre lo que pasó este día al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Se prevé que los legisladores aprueben este informe? Me parece que el ambiente es favorable, ha mejorado muchísimo de lo que fue el tratamiento del proyecto anterior, que incluía evidentemente una lista de contenidos mucho más extensa y también materias distintas, que todas a criterio mío y de muchos otros legisladores son de materia económica urgente. Sin embargo, por lo extenso del proyecto y por lo corto del tiempo que establece la ley, existió siempre esta crítica y preocupación de la Asamblea o de los legisladores en su gran mayoría sobre la verdadera capacidad de tratar tantos temas en tan corto tiempo. Así que creo que el haber tenido un proyecto mucho más corto, reducido, más sucinto, enfocado solamente en la materia tributaria, ha permitido también sacar adelante el tema en menores tiempos y aprovechar básicamente lo que tiene que hacerse más adelante, porque deberán venir muchos otros proyectos económicos urgentes que podamos tratar en la mesa. Bien, muchas gracias, asambleísta Daniel Mendoza. Él es el presidente de la Comisión de Régimen Económico. Conversamos con él en nuestro espacio de entrevistas en el marco del tratamiento del proyecto de ley sobre simplicidad tributaria enviada por el Ejecutivo. La votación del proyecto de reformas al Código de la Democracia, así como el veto parcial al Código Orgánico Integral Penal y la discusión del proyecto de ley urgente serán analizados por el Pleno de la Asamblea Nacional la semana próxima. El presidente de la legislatura, César Litardo, explicó la agenda de trabajo del Parlamento para los próximos días. Para la próxima semana, la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional se prevé ajustada. Los tiempos lo anunció el presidente de la legislatura, César Litardo. Tentativamente un GAL la próxima semana por el tema del juicio político de la presidenta del CNE, de ahí el tema de las enmiendas que haría para la siguiente semana. La próxima semana lo ideal sería el día martes votar, ya hay un acuerdo en la forma de votación y cómo procesaremos el tema del Código de la Democracia. Se votaría el martes el Código de la Democracia
tentativamente podríamos decir que la próxima semana también el tema de la ley económica urgente. A esto se suma el segundo debate del proyecto de ley para la simplificación tributaria, dijo Litardo. Tentativamente, si ajustamos los tiempos, se podría, tal vez se alcanzan a votar el día jueves 5 y si no ya sería el lunes de la siguiente semana. Aunque Daniel Mendoza, presidente de la Comisión del Régimen Económico, no descarta laborar el 6 de diciembre, feriado local en Quito. Depende de los tiempos que logremos alcanzar en la comisión, pero si lo logramos yo creo que debe ser un mensaje hacia el país y hacia nuestra querida capital de que todos los días hay que trabajar. El proyecto de ley de crecimiento económico tiene el carácter de urgente, por lo que la legislatura tiene 30 días para pronunciarse. En un principio se dijo que no se tomarán ese tiempo y que el texto será votado antes del 20 de diciembre. Asambleístas como Patricio Donoso y Freddy Alarcón señalan que existe un 78% de consensos en el texto. El proyecto nuevo que reemplaza al anterior es mucho más corto, tiene menos de 50 artículos y está más o menos adecuado a lo que esta asamblea consensó. Aquí en el país hay que regularizar más bien lo que no está dentro de la ley, dentro de la norma. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tras el primer debate en el plazo de 4 días, la Comisión del Régimen Económico deberá aprobar el informe para la discusión definitiva del proyecto de ley urgente. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a un mes de culminar el 2019, los legisladores consideran fundamental el tratamiento de varios temas, entre ellos el Código de la Democracia, las reformas a la Ley de la Función Legislativa, así como los juicios políticos pendientes al interior de la Comisión de Fiscalización. Llega el último mes del año y los legisladores enlistan los temas que deben ser prioritarios antes que culmine el 2019. Tenemos temas urgentes que lamentablemente por situaciones fundamentalmente de discusión en las comisiones aún no han llegado al Pleno de la Asamblea Nacional para segundo debate. Sin embargo, de los que están en agenda, yo creo que lo fundamental es el Código de la Democracia. Por otra parte, considero urgente también tratar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Para el vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, la legislatura debe concentrarse también en procesar juicios políticos que se tienen pendientes. Existen juicios políticos de la actual ministra de Gobierno, Ana Paula Romo, también que tienen que ser tratados en la Asamblea Nacional. Así como también considera urgente las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Tenemos que arreglar nuestra casa primero e iniciar el año con una nueva ley o una ley reformada. Por otra parte, existen temas de interés en las comisiones. En la de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, los proyectos para eliminar las pensiones vitalicias será una de sus prioridades. Urgentemente nosotros necesitamos entregar al país temas que ya están iniciados acá, que tenemos todo el apoyo por parte del Ministerio de Trabajo, del IES, para poder solventar dudas e información que nos pueda permitir el avance de los proyectos de ley que no son para la Comisión, son para el país. En otros temas están pendientes también el pronunciamiento de las objeciones enviadas por el Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal y al proyecto de ley de registro ecuatoriano de abusadores y agresores sexuales en contra de niños. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua y saludamos a nuestro compañero César Guandolema. Mashi Ricardo Bravo ayichishi ayukuna minga chiwaichi nyukunjin yami kai pikanchi kasna kichwa shimipi wijay kuna takaichishi kiking manchaya chingapak. Pleno ley urgente. Kunampunja kaichishi ima mika ima majakta tandanaku yukupi tukui apuhkuna kasna shokhatun rimanakui tañaupangman aparkakuna. Kaipimi kai ley de simplicidad y progresividad tributaria kamachi y mata shugniki rimanakuipi rixishpa ñapuchukarkakuna. Hatun yuyaykuna ima tamitauka apukuna chayachirka chinapas kasna kai kamachi ima. Kastawan rimanakushpa katinapak kai mingarishka apukuna imamanmi kutimpas tigrarka kai hatun shuktak ishkayniki rimanakuipi kasna yuyaykuna ima tatandachispa rixinkapak nirkakunami.
Agenda Asamblea Shinayati Kasnakai Shamuk Punjakuna Kiyakuna Imapi Imagina ya Yankanapa Kaimama Yakta Tandanaku Yuku Imapika Kai Código de la Democracia Kamachi Rixina Imamitiaku Nirkashina Yati Gastawampish Kai Código Orgánico Hatun Kasnakai Integral Penal Chay Kamachi Imapish Kutimpa Yakta Pusha Kayichina Makachashka Imatami Kai Pika Rikunapa Suyakun Chiningmi Shinayati Kasnayati Kai Hatun Kamachikuna Imata Ruranapak yakta pusha kachashka imatami ñukunchi kakaypi llanka kunchi nishpami mama yakta tandanaku itapushak César Litardo apugimaka willachirka. Proyecciones temas legislativos Shinayati Kasnakai Ishkaywaranga Chunga Iskon Guataña Puchukanapak Shukilla y Maya Sirikpi Kasna Tauka Apukuna Imami Yankaikuna Imataka Ñaupagman Apakunchik Ninmi Shinapas Kay Ley de la Función Legislativa Kamachi Imapash Kasna Yankashpa Rimanakushpa Katinapak Tiakun Shinayati Kasna Juicios Políticos Ñawinchikuna Imapishmi Kasna Kaipika Yankanapak Rikunapak Tiakun Chaitami Ñukunchi Kaikilla Imapika Astawan Yankashpa Katishun Nishpami Kasna Kai Apukuna Imaka Willachirka Rixichirka Pash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Atención, el juez Marco Guevara dictó prisión preventiva en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, y otros 26 investigados por presunta asociación ilícita por tráfico de influencias en entidades públicas. Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta de Twitter. Además, el juez dispuso medidas cautelares para los otros 6 procesados. La resolución se conoce tras 12 horas de audiencia de formulación de cargos en contra de los 33 sospechosos. La diligencia arrancó pasadas las 23 horas del jueves 28 de noviembre y culminó pasadas las 11 de la mañana de este viernes. La madrugada de este jueves, la Policía Nacional dio a conocer los detalles de un operativo para desarticular una banda dedicada, supuestamente, a traficar cargos públicos. Hasta el momento se conoce que entre los detenidos también figuran funcionarios del Consejo Nacional Electoral. La Comisión Multipartidista de Enmiendas aprobó el tercer informe para modificar la Constitución referente a la limitación de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se tiene previsto que los 3 documentos sean conocidos en el Pleno de la Asamblea la próxima semana. Con 5 votos, la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el tercer informe de las modificaciones a la Constitución. El documento hace referencia a la limitación de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación de autoridades y que esta atribución pase a la Asamblea. Totalmente el documento contiene el cambio para que la designación de las principales autoridades de control de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, pasen a potestad de la Asamblea Nacional. En este documento no se contempla el procedimiento que se va a llevar para dicha selección, sino exclusivamente la facultad que tendrá la Asamblea para la designación de estas autoridades. El documento define, por ejemplo, el número de votos para posesionar y destituir a una autoridad. Se hará la posesión y también la destitución de las autoridades con 71 votos. Si bien el documento no se define el mecanismo para la selección de autoridades, los legisladores acordaron respetar la forma de selección, sea por ejemplo, mediante concurso de méritos y oposición. Sin embargo, será mediante reformas legales donde se establezca quienes realicen el proceso. Lo que tiene que establecer esta reforma es simplemente un campo general para que después todo lo demás, es decir, el procedimiento esté establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que yo creo que es lo lógico y lo responsable. Y siempre, evidentemente, tenemos que ceñirnos o seguir los principios que establece la misma Constitución, en donde se habla de temas de veedurías, de la participación ciudadana. Que no se trate solamente de la designación porque el presidente de la República manda una terna, sino escoger al mejor de la terna que mande el presidente. Por otra parte, el asambleísta Patricio Donoso dio a conocer que el presidente de la Asamblea Nacional ya remitió al Consejo Nacional Electoral la documentación referente al proyecto de reformas a la Constitución de iniciativa de un colectivo ciudadano que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, proceso que según los legisladores no modificaría el trámite en la legislatura.
Es importante que esto se sepa porque le corresponde ahora al Consejo Nacional Electoral la verificación de la autenticidad de las firmas que un alto número fuese presentado por este colectivo. No, porque las funciones tendrían que determinarse igual en dónde van a estar. Entonces lo que se hace es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero esas funciones tienen que ir a alguna autoridad estatal. Asimismo, se dio a conocer que llegó una nueva propuesta de enmienda constitucional que solicitarán sea tramitado en la misma comisión. De ser así, tendrían que solicitar una prórroga de sus funciones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Son 3 las propuestas que ha tramitado la Comisión Multipartidista de Enmiendas para modificar la Carta Magna, todas ellas de iniciativa legislativa. Les contamos de qué se trata. Son 3 los temas que ha trabajado la Comisión Ocasional Multipartidista sobre enmiendas constitucionales. El primer tema se aprobó con 7 votos. La enmienda propuesta por el exasambleísta Esteban Bernal busca regular los requisitos para quienes aspiren a postularse como Contralor y Fiscal General del Estado. Luego, de manera unánime con 8 asambleístas presentes, la comisión aprobó el proyecto de enmienda referida a los gobiernos provinciales de iniciativa del asambleísta Yanine Cruz. La propuesta abre la posibilidad de consolidar presupuestos para los gobiernos provinciales a favor de la vialidad rural. Se trata de modificar el artículo 272 de la Constitución para que se considere el kilometraje rural para la asignación y distribución de presupuestos, de tal manera que facilite que este nivel de gobierno cuente con recursos para proyectar obras de vialidad a futuro. El tercer informe aprobado por la Comisión busca que se limiten las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación de autoridades de control y que estas funciones regresen a la Asamblea Nacional. Según dicta la Constitución, los cambios a la Carta Magna tramitados por la Asamblea deberán ser en 2 debates. El segundo se realizará un año después del primer debate. Se tiene previsto que la discusión de los 3 informes elaborados por la Comisión Multipartidista sean discutidos en el Pleno la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Previamente alcanzamos una entrevista con la presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, la asambleísta Elizabeth Cabezas, y nos explicó de qué se trata en estos informes que fueron aprobados por la mesa legislativa. Los revisamos a continuación. Elizabeth Cabezas, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidenta de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de Enmiendas Constitucionales. En efecto, la Comisión Ocasional de Enmiendas hoy aprobó ya un nuevo informe y nos encontramos con la presidenta de la Comisión Ocasional, la asambleísta Elizabeth Cabezas. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste este nuevo informe que finalmente ustedes dieron ya el aval y que se entiende pasará al Pleno de la Asamblea? Bueno, gracias. Efectivamente, el día de hoy, cumpliendo los plazos que el Pleno nos había dado a la Comisión, hemos entregado ya un informe aprobado sobre las enmiendas constitucionales que en su momento generó la Asamblea Nacional con iniciativa de varios asambleístas, entre ellos quien le habla, y justamente ahora lo que hemos hecho es ya en un documento, en un informe de 11 artículos, detallar con claridad justamente cuál sería esa propuesta para el Pleno. Fundamentalmente la iniciativa pasa por regresar la designación de autoridades a la Asamblea Nacional, restringiéndole esta atribución al Consejo de Participación Ciudadana que había adquirido esta potestad a partir de la Constitución del 2008. En esta línea ha habido un consenso general y más bien lo que quedaría pendiente para definir en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es el mecanismo y el procesamiento para la selección de estos candidatos y posteriormente su designación. En cuanto al mecanismo, mucho se discutió que será ahora la Asamblea Nacional de pasar estas enmiendas, el ente que organice comisiones técnicas especializadas para la designación de cada una de las autoridades. ¿Cómo va a quedar definido finalmente quién va a organizar estas nuevas subcomisiones? A ver, ese es un tema justamente que lo estamos debatiendo. Nos ha parecido que no era prudente incorporar en la Constitución el procedimiento, porque de hecho esto es un tema que tiene que ir en la ley. Y aquí hay 2 posiciones, uno que efectivamente se plantea que sean a través de comisiones ciudadanas, como se manejaba en el Consejo de Participación, y otra que plantea que sea una comisión dentro de la misma Asamblea. Me parece que aquí lo que hay que lograr es
es un balance tal vez entre las dos posiciones, de tal suerte de generar confiabilidad en el procedimiento, no politizarlo y no tener los cuestionamientos que anteriormente se dieron respecto a que los partidos políticos designaban o se repartían de acuerdo a sus conveniencias los distintos poderes del Estado. Y es que precisamente allí viene la discusión, porque en las comisiones seleccionadoras, como se denominaban dentro del Consejo de Participación Ciudadana, se decía que finalmente allí estaba el interés de quien en una nueva postulación iba a ocupar esos cargos. ¿Cómo de alguna u otra forma prever de que esa situación no revierta a la Asamblea Nacional? Bueno, de hecho hay estos dos puntos, yo creo que ese es un tema que se debe discutir ampliamente, me parece que hay ahí las vocerías bastante divididas en las posiciones y creo que en el Pleno va a ser un momento importante como para llegar a un buen equilibrio. También han habido los cuestionamientos, como usted bien lo dice, que eran las comisiones ciudadanas, también las que tenían interés de posesionar a uno u otro candidato para direccionar y a una elección en un momento determinado, pero me parece que tiene que hacerse un buen balance. Este es un tema también que pasa por temas políticos, pero que no sea un punto de, yo diría, de beneficio para unos sí y no para otros. Aquí el beneficio tiene que ser para los ciudadanos y las autoridades tienen que ser imparciales, objetivas, pero sobre todo probas y decentes. Ahora bien, se entiende que estas comisiones verificarán los listados que los emitan las autoridades correspondientes. Estas comisiones en su momento van a estar siempre regidas por una autoridad designada por la Asamblea Nacional. No necesariamente. ¿En qué casos no van? A ver, lo que hemos pensado es que la designación de autoridades, recuerde usted, tienen varios mecanismos. Por ejemplo, la designación de superintendentes viene por terna desde el Ejecutivo. Esa es una potestad que se mantiene. Es decir, aquí la discusión estaría en aquellos procedimientos que pasan, por ejemplo, fiscal, contralor, a través de un proceso de selección, en donde hay un mecanismo de inscripción desde la ciudadanía, hay unas pruebas que ellos rinden y hay un mecanismo de decisión de quién será el ganador. Entonces, en esa comisión, por ejemplo, de selección, es en donde podemos hacer un balance y esa comisión puede estar compuesta por entes ciudadanos, pero también entes políticos. Entonces, ahí usted tiene un equilibrio para la designación de la persona. ¿Que lo va a presidir quién en ese caso? No se sabe. ¿Por qué? Porque esa es una discusión abierta que no queremos de este momento nosotros decir, porque sería ya direccionar un resultado a un tema que dependerá del Pleno, que tiene que ser totalmente medida y consensuada para no tener balanzas a favor de ninguno de los partidos. Dentro de ese proceso también llama la atención la conformación de esta comisión para la designación de los jueces de la Corte Constitucional, porque de acuerdo a la propuesta inicial, quien iba a presidir esa comisión sería un delegado de los colegios, se entiende, de abogados. ¿Por qué allí sí hay esta distinción? A ver, lo que hemos dicho es que estas comisiones tienen que estar integradas por miembros de estos consejos y de catedráticos, de gente de la academia, en función del conocimiento y de que es una disciplina importante de dominarla. O sea, el tema constitucional tiene que ser un tema que se domine para quienes postulen para la Corte. Tienen que ser expertos en materia de derecho. Eso, de derecho, y preferentemente con experticia en temas constitucionales, porque también eso es una fortaleza de los candidatos. Yo creo que aquí no hay que entrar en el procedimiento, como hemos dicho en la comisión. Lo que hemos logrado en la comisión es tener un pronunciamiento unánime de todos los miembros en la línea del texto constitucional. El tema del procedimiento es un tema que todavía se puede pulir y que deberíamos trabajarlo de una manera muy detallada para no tener definitivamente sesgos ni político ni un interés ciudadano que también pueda complicar o pueda poner en duda en un momento determinado la designación de dichas autoridades. Esto en cuanto a este proceso. Ahora bien, hace pocos días se conoció que el Comité por la Institucionalidad Democrática entregó a la Asamblea Nacional alrededor de 219,000 firmas. Se dijo, ¿cuál es el procedimiento que debe llevar adelante la Asamblea Nacional? Se entiende que la legislatura no puede, primero, revisar las firmas, eso es competencia del Consejo Nacional Electoral. Sí, aquí cabe comentarle que justamente el día de hoy, en la sesión que hemos mantenido, se aprobó una moción que será enviada al Consejo de Administración Legislativa para ampliar el tiempo de la comisión y que esta misma comisión tenga la capacidad de hacer la evaluación y el informe que estos documentos que ingresaron a la Asamblea vía reforma van a generar. Eso implica también un trabajo dentro de la Asamblea Nacional y requerirá de una modificatoria de varias normas. En esa línea, lo que nosotros hemos hecho esta mañana es ampliar el plazo y el proceso, cómo se da.
ingresó efectivamente estas firmas a la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea tiene que mandar al Consejo Nacional Electoral a que verifique las firmas. ¿El presidente, no el Pleno de la Asamblea? No el Pleno de la Asamblea, porque es un acto ya directamente desde la presidencia, dentro de sus atribuciones. Una vez que nosotros tengamos esas firmas verificadas y validadas, entra ya para que sea una comisión la que analice las propuestas de la eliminación del Consejo de Participación y la generación de esta bicameralidad que está incluido, más un tema adicional de la Fiscalía autonomía, que entiendo que tenga la autonomía. Entonces, esos 3 temas tienen que ser analizados y generarán otro informe que bajo el mecanismo de la reforma, es decir, 90 días entre el primero y segundo debate, tiene que ser conocido y aprobado, pero esto va a un proceso de referéndum, por lo tanto también eso tiene un tiempo adicional, después de aprobado por la Asamblea Nacional. Un tiempo adicional de la aprobación de la Asamblea. Estos son los 2 caminos que establece la Constitución, la enmienda, lo que ya se aprobó por parte del informe, y la otra, la reforma. ¿Estos 2 caminos en algún momento se van a llegar a topar en el 2020? ¿Cómo prevé usted? No necesariamente, son 2 caminos independientes, son 2 resultados incluso distintos. Si es que el Consejo de Participación efectivamente desaparece por la voluntad ciudadana, vía el referéndum y vía una mayoría que decida que esto se dé, pues obviamente, la reforma, eso va a pasar, pero de todas maneras el tema de la designación todavía estaría en pendiente, porque ahora la propuesta de reforma lo que dice es que sea esta segunda Cámara la que pueda hacer esa designación. La propuesta de enmienda lo que recoge es que sea la Asamblea Nacional la que haga la designación. Entonces, son 2 caminos diferentes, no se van a cruzar, pero obviamente tendrán resultados que en un momento determinado pueden ser distintos. Decía esta consulta porque, si bien en el caso de la enmienda, de darse este primer debate en el mes de diciembre, el segundo lo tendríamos en diciembre del 2021. De terminar la Asamblea. Exactamente. Y en el otro camino, en cuanto a la reforma, hay quienes podrían o señalan que este camino podría coincidir con las elecciones del 2021, por eso era... Sí, pero en todo caso, la coincidencia en las elecciones del 2021 sería para la convocatoria, pienso yo, y aprovechar ese proceso electoral para el referéndum, es decir, tener una papeleta adicional que diga justamente sobre el tema de la desaparición del Consejo y el tema de la bicameralidad. Entonces, vamos a ver ahí efectivamente qué resultados se tienen de ese proceso. Finalmente, asambleísta, para cerrar ya, el informe que fue aprobado hoy para el trámite de la enmienda, ¿cuándo será remitido al presidente de la Asamblea Nacional? El día de hoy mismo queremos ya hacer el ingreso formal de este informe, por lo tanto el presidente lo tendrá en sus manos en la tarde. Muy bien, gracias señora presidenta por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, entregándonos detalles respecto de estos procesos que se llevan adelante aquí en la legislatura. Seguimos con más información. Wijay kunawan kichoshimi pikatinchi kasnakai chishi kikin kunawan. Comisión Enmiendas Kaimama Kamachi Mushugyachina Manta Rimanakush Pakatikunkuna Mikasna Mingarishka Apukuna Paikunaka Imagina Yakai Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Hatun Tandanaku Pai Ushaikuna Imata Ashiyachenia Pagmi Kasna Ganyukunchika Yanka Kunchinirkami Shinayati Kai Hatun Yuyaikuna Kilkakuna Imataka Kasna Kaishamu Hunkaima Pimi Nya Tukuy Apukunaman Rixichun Chayachishun Nishpami Willachirka. Informe Enmiendas Constitución. Sinayati kasna kai hatun mamakamachi mushuyachina ima pika kai tauka tandanaku imanta ayukuna apukuna ima millankash pakati con sinayati kai pimi imashina ya kasna kai Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tandanaku ikuna ima pagoshaita sinayati kai mamakamachi pi imashina ya ishkai tandanaku itiana imatami yuya ikuna pika rikukunchi sinayati astawan kai pi chimbapura kunchinishpami huillachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. La misión de expertos de la ONU que investigó los hechos sucedidos durante las protestas en octubre pasado piden investigar un posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados. Los expertos de la ONU citaron informes de víctimas y testigos en los que se denunció que policías y militares no se ajustaron a criterios internacionales para repeler a los manifestantes.
Producto de la investigación que llevó a cabo una misión de expertos de Naciones Unidas luego de las protestas de octubre pasado, determinó entre otros aspectos que hubo 9 muertos, 1.057 heridos, entre ellos 435 de fuerzas de seguridad y 1.382 detenidos en su mayoría arbitrariamente. Esto concitará el debate al interior de la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión Multipartidista a cargo del tratamiento de lo ocurrido en el paro nacional, Fernando Burbano, precisó cómo será el análisis de este documento. Todos los componentes que deriven de investigaciones hechos por organizaciones están anexadas al informe, por supuesto. Lo que cabe señalar son las competencias de cada quien. No adelantó criterios, pero el legislador Burbano explicó también varios aspectos que deberán ser parte del debate, como por ejemplo, si hubo o no uso de la fuerza, cuál fue el rol del gobierno y de las instituciones públicas. Tenemos algunas coincidencias con las Naciones Unidas, por ejemplo, constatar que es de la opinión pública el número de fallecidos, el número de heridos, las afectaciones materiales, los hechos de violencia y excesos de violencia de parte y parte que han existido, y eso lo documentará el informe. Hasta el 9 de diciembre la Comisión Multipartidista prevé contar con el informe, en el que sí incluirá la investigación de la ONU. Burbano indicó que dicha documentación será remitida además a varias instituciones para su seguimiento. Para que en el ámbito de sus competencias procedan y realicen las acciones que tengan que hacer. Pero sin embargo, la Asamblea tiene que tener la continuidad de verificar que estas instituciones se hacen cargo de las recomendaciones y toman acciones pertinentes, porque caso contrario, tienen que ser sujetas a control político. En el comunicado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a todos los actores en Ecuador a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica. Pidió también que se lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador, incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y detenciones arbitrarias, y el saqueo y la destrucción de propiedad pública y privada, entre otras, perpetrados durante las protestas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria se apresta a elaborar el informe para segundo debate del proyecto de ley de pesca. La mesa legislativa deberá resolver aspectos como la tecnificación del sector pesquero artesanal. Esta fue una de las observaciones recurrentes en el Pleno de la legislatura. Tras 19 intervenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de ley de pesca. Ahora la Comisión de Soberanía Alimentaria deberá sintetizar las observaciones y redactar el informe definitivo. Lenín Plaza, presidente de la mesa legislativa, reconoció entre los planteamientos recurrentes se encuentra la tecnificación para el sector pescador artesanal. Una actividad tan importante que genera más de 4.800 millones de dólares al erario nacional al año debe tener un ministerio. De hecho, en el Pleno de la Asamblea Nacional se propuso que se respeten las 8 millas para la pesca artesanal. La ley busca que se pueda conservar esas 8 millas para los pescadores artesanales, pero también ya hubo una sugerencia de uno de los asambleístas que debe modernizarse la concepción del pescador artesanal, que no siempre va a vivir bajo los mismos estándares. El proyecto de ley de pesca toma relevancia no solo por la necesidad de actualizar la normativa vigente, que data desde hace 45 años, sino que la Unión Europea castigó con tarjeta amarilla al Ecuador por inobservar el control a la pesca irregular. Es preocupante que de código amarillo ya falta poco para que pasemos a código rojo, lo que no permitiría ya la exportación y de hecho perdería el Ecuador casi 4.800 millones de dólares de ingresos en divisas. La idea de estas sanciones, más allá de que puedan ser drásticas o no, la idea es que se cumpla con la ley y obviamente el objetivo de la ley es acoger a la realidad del país. Para la próxima semana está prevista la primera reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, tras el cierre del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Según la ley de la función legislativa, la comisión tiene 45 días para entregar el informe para su discusión final. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La eliminación de aranceles para la importación de artículos deportivos como bicicletas fue analizado por la Comisión del Derecho a la Salud con la presencia de representantes de la Secretaría del Deporte e importadores. Hubo denuncias sobre el incumplimiento, se dijo, del decreto presidencial. El triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia en junio trascendió a lo deportivo.
Pocos instantes después de alzarse con el título de esta prestigiosa competencia ciclística, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la eliminación de los impuestos a la importación de bicicletas de competencia. El objetivo del mismo, según el mandatario, era apoyar a todos los atletas promocionando el deporte y el ejercicio físico. Esta disposición presidencial que se dio en agosto para los importadores de bicicletas no se ha aplicado a cabalidad, pues la demanda se ha centrado en adquirir productos en el exterior. Esto se conoció al interior de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea. Lograr que los importadores podamos, para este diciembre incluso ya tener estas importaciones con niveles de cero, pero hemos tenido inconvenientes en el reglamento que fue elaborado por el Ministerio del Deporte. Si la página web dice que cuesta $1,000 y me estás vendiendo en 1,600 el pasaje a Miami o ni siquiera a Miami, me voy a Ipiales y la compro en 1,000 o 1,100, me paseo, hago compras y regreso y todavía me sobra plata. Entonces se ha generado más de eso. El legislador Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario por el Deporte, explicó que mediante el decreto presidencial se eliminaba dichos aranceles para en lo posterior disminuir los precios de las bicicletas, pero que a la fecha no se ha cumplido. Vemos que los precios en los locales no han disminuido, siguen siendo iguales. En algunos casos incluso han incrementado los precios y esto nos preocupa, no solo por que no ha habido un cumplimiento a lo dicho por el presidente y a lo establecido en el COMEX, sino justamente porque no estamos alineados con ese objetivo de masificar el deporte. Sobre la disposición presidencial, una delegación de la Secretaría del Deporte señalaron que tomarán acciones para dar seguimiento a la aplicación de esta medida. También vigilarán la campaña de comunicación realizada por los importadores y que la población conozca los beneficios de adquirir productos deportivos especializados. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y hasta el puerto marítimo Libertador Simón Bolívar llegó el buque de bandera danesa Svendborg Maersk, que cuenta con 347 metros de eslora y 43 metros de manga. Hasta hoy se constituye como el barco de mayor longitud que ha arribado al país. La llegada del buque se dio tras la finalización del dragado al canal de acceso al puerto de la ciudad de Guayaquil. Contecon es la empresa concesionaria del puerto estatal y es la encargada de administrar los productos ecuatorianos como banano, camarón, pesca, cacao y otros. Ahora compartimos con ustedes la agenda cultural para este fin de semana. Hola amigos, bienvenidos a la Agenda Cultural. Como cada viernes en los noticieros de la televisión legislativa te traigo las actividades del fin de semana. Arranquemos para saber cuáles son. ¿Sabías que el 42% de ecuatorianos que padecen VIH no saben que tienen el virus? Este es un gran evento para que puedas acceder a esta información. Será a las 9 de la mañana este viernes en la sala de rehabilitación del HCAM. Puedes acceder a pruebas de detección temprana, charlas informativas y también asesoría y acompañamiento a tiempo. Así que no tienes ninguna excusa para perderte esta fundamental información. Y a las 7 de la noche, por primera vez en el país, se llevará a cabo el Festival de Cine Independiente Feminista X. Te aconsejo que visites la página de Facebook para que te enteres de todos los eventos, a qué hora y en qué lugar se proyectarán estas películas. Arrancaron las fiestas de Quito, así que te aconsejo que este sábado a partir de las 10 de la mañana visites el Parque Bicentenario. Aquí se llevará a cabo la Feria Internacional Viva Quito 2019. Habrán distintos artistas invitados, feria de comida, entre otras sorpresas. Y a las 11 de la mañana en el sur de la capital se llevará a cabo este Festival Internacional Pacha. El eje de este año es sobre género y cultura, así que no te puedes perder estos eventos para empezar con pie derecho las fiestas de Quito. Y este domingo a las 10 de la mañana en la mitad del mundo puedes ser parte de realzar las experiencias sensoriales, porque habrá una cata de vino, café, chocolates, entre otras delicias de nuestro país. Empieza a las 10 de la mañana y el evento se extiende hasta las 10 de la noche. Llegamos a la parte final de la agenda cultural, pero recuerda que cada viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Hasta la próxima. Bien, amigas y amigos, y de esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron
TVL Noticias, emisión estelar.